Nos vamos con la información en vivo hasta la ciudad de La Paz. Está hablando el Procurador de la República. 29-20-122 estarían ajustando su accionar a la conducta delictiva de la legitimación de ganancias ilícitas y delitos precedentes previstos en el artículo 185 bis del Código Penal. Esta conclusión contundente, que tiene que ser objeto de ejercicio de la acción penal pública objetiva y eficiente por la Fiscalía en el caso Fondo Indígena, establece que en el detalle, y se les va a entregar una copia de los cuadros para verificar la información, que ha evaluado operaciones financieras del exministro Arce Catacora cuando fingía como ministro de Economía y de su esposa Lourdes Brígida Durán Romero, subgerente del Banco Unión. El periodo de investigación es del 2006 al 31 de enero de 2020. ¿Qué evidencia la UIF? Movimientos económicos anómalos, irregulares y sin justificación legítima en las cuentas del exministro y su familia. Esas anomalías consisten en traspaso de dineros de fuentes ilícitas, flujos de dinero desconocidos vinculados a su cargo, incrementos patrimoniales desproporcionados compatibles con enriquecimiento ilícito. Veamos algunos casos concretos. Del 2011 al 2019, Luis Arce Catacora recibía depósitos de personal dependiente del Ministerio de Economía por valor de 310.647 bolivianos. En la opinión pública, denuncias de funcionarios de Economía del Banco Central y de otras entidades denunciaban que eran obligados a pagar diezmos, a participar obligatoriamente en campañas. De donde se deduce que un empleado público a la principal autoridad de su entidad le haga depósitos en su cuenta particular. No hay justificación ni motivo legal. Caso: la cuenta bancaria de Luis Arce registra depósitos de particulares. Por ejemplo, un depósito de 20.000 bolivianos por concepto de actividad ganadera. Es la primera vez que escucho que el ministro había sido un empresario ganadero. Esta declaración del movimiento por esta suma es falsa, porque la UIF ha verificado en Senasac y otras entidades públicas de registro de actividad ganadera, ni él ni su esposa tienen esta actividad. Entonces, el origen de este depósito con una actividad falsa. Tercer caso, el modo en que se opera la familia Arce Catacora. Depósitos de dinero de distintas personas jurídicas, como Shell Bolivia, entidad privada, Consejo de la Judicatura, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Transporte y otras. ¿Qué justificación legal existe para que entidades privadas o públicas hagan depósitos a la cuenta personal del exministro de Economía? Deducción lógica vinculada a otros indicios de la investigación UIF, estos depósitos tendrían como justificación cobros por consultorías de organismos internacionales. Sin embargo, cuando uno ejerce un cargo de la envergadura de ministro de Economía, no puede seguir prestando servicios particulares de consultoría. Según el marco normativo generado en la pasada década, hasta en ejercicio de la cátedra. Y esas consultorías abarcan a entidades como Shell Bolivia, que es privada. Estos indicios demuestran que ha habido un abuso del cargo público para obtener
estas consultorías y recibir a título de estas sumas de dinero, que además no han sido declaradas al impuestos nacionales, lo que genera sospecha también sobre evasión impositiva. El cuarto modelo de las irregularidades del manejo financiero no justificado por Arce Catacora y su esposa tiene que ver con que en 5 años, los 5 últimos años, Luis Arce retiró 1.132.496 bolivianos. Lo llamativo de este hallazgo es que entre los traspasos de ese monto millonario hay traspasos recurrentes a Helori Daisy Soria Soto. ¿Quién es ella? La secretaria personal de Arce Catacora. A ella, sin justificación lícita alguna, se le deposita 689.441 bolivianos. Otro depósito llamativo es el generado de la cuenta de Luis Arce al dirigente de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos, Fausto Genaro Flores, por la suma de 139.000 bolivianos, sin justificación, sin respaldo ni objeto lícito. Como en la UIF la indagación de movimientos financieros debe vincular al entorno más cercano para identificar el perfil socioeconómico del grupo más cercano con el que se desarrolla el investigado, también ha sido objeto de indagación la esposa del exministro Lourdes Brígida Durán Romero, que ella registra en depósitos en su cuenta bancaria 1.700.000 bolivianos y aproximadamente $50.000, manejados en traspasos y movimientos bancarios irregulares o, en términos de la UIF, sospechosos, dada la cuantía y modalidad de este movimiento financiero injustificado. Concretamente, desde el año 2011 hasta el año 2019, la esposa del exministro de Economía deposita en su cuenta más de 700.000 bolivianos. Sin embargo, no registra retiros ni préstamos en fechas próximas a ese movimiento financiero. Este es un elemento del verbo rector del delito de legitimación de ganancias ilícitas. La esposa del exministro de Economía fungía como subgerente del Banco Unión. En su cuenta bancaria se registra, entre otros, un depósito de 216.600 bolivianos, cuya fuente es similar a algunos depósitos de su esposo. Le hacen estos depósitos trabajadores del Banco Unión, sin ninguna justificación ni respaldo. Más bien, el indicio nos lleva a concluir que se trata de un abuso de el jefe con relación al personal del Banco Unión, en el que el Estado tiene importante participación. Estos funcionarios hacen depósitos entre 6.000 hasta 40.000 bolivianos. Inclusive uno de ellos tiene un pago frecuente, casi mensual, de enero de 2010 a mayo de 2017 de 77.600 bolivianos, sin justificación correspondiente a una proporción de su salario. Acá hay también sospecha razonable y fundada de la comisión del delito de beneficios en razón de cargo, enriquecimiento ilícito, ventajas y contribuciones ilegítimas. Otro modo irregular establecido en el movimiento financiero y patrimonial de los esposos Arce Catacora es que ella registra también movimientos económicos que la UIF los define como simulados o encubiertos, nuevamente verbos rectores del tipo de legitimación de ganancias ilícitas, por pagos por alquiler por un concepto de 192.000 bolivianos. Sin embargo, ella no tiene el registro de contribuyente
de arrendataria propietaria. Tampoco se han verificado pagos por concepto de impuestos por recepción de alquileres. Acá también hay una sospecha fundada de que ha habido una declaración falsa o una evasión impositiva descarada. Los esposos Durán Andrade, concluye la UIF, el año 2016 contraen créditos por 557.000 bolivianos y el año 2018 por $135.000. En el trámite y declaración de la adquisición de estos créditos, ellos registran aportes propios para la adquisición de bienes inmuebles en Santa Cruz de 139.000 bolivianos en un caso y 450.000 bolivianos en otro. Sin embargo, este movimiento declarado como aporte propio que respalda parte del crédito no ha sido movido de sus cuentas. Otra vez, o es una declaración falsa o es un movimiento encubierto de actividad irregular y sospechosa. También, y completando este informe, se ha reportado que cuando Arce Catacora refería que estaba delicado de salud, se organizó una kermés. Esa kermés ha generado, según el depósito justificado de la UIF, 617.184 bolivianos registrados como depósitos de origen de venta de rifas kermés y concierto cartas y gastos de salud. Estaba hablando Alberto Morales, que es el Procurador General del Estado, con su informe sobre los movimientos financieros de Luis Arce. Fueron 78 operaciones en 5 años aproximadamente. Adquirió vehículos, terrenos, se manejó más de 1 millón de bolivianos en su cuenta y en la cuenta de la esposa de Luis Arce. Las investigaciones continúan y, por supuesto, Alberto Morales estará dando más detalles de cada movimiento que se ha realizado, inclusive hablando de la esposa de Luis Arce, que era funcionaria del Banco de la Unión y que manejaba una cuenta con sumas que superaban el 1 millón de bolivianos. También habían funcionarios del Banco de la Unión dependientes de la esposa de Luis Arce que recibían una especie de salarios, algunos bordeando los 40.000 o 70.000 bolivianos. Hay un informe detallado, hay una investigación detallada y pruebas de todo lo que estaba ocurriendo, todo el manejo de dinero que hacía Luis Arce. También se revela que empresas, instituciones privadas y públicas depositaban sistemáticamente valores altos en la cuenta personal de Luis Arce mientras fungía como ministro de Economía. Continúa haciendo su declaración y su informe de toda la investigación realizada por la Procuraduría General del Estado. Está hablando Alberto Morales, detallando cómo fue y cómo se hizo ese manejo correcto. Y por supuesto, a partir de este momento, continuamos con las informaciones. Continuar a fondo con estas investigaciones, porque reitero, corresponden al multimillonario desfalco del Fondo Indígena y expresan una a una varias modalidades de comisión delictiva. Ahora sí estamos abiertos a las preguntas que ustedes quieran facilitar. Procurador, buenos días. 2 preguntas, por favor. Adelante. La primera, ¿esto podría significar la inhabilitación de Luis Arce como candidato, tomando en cuenta que falta una semana y un poco más para las elecciones? Una. Y otra que sale de este tema, hubo una denuncia en contra suya sobre que no tendría el perfil para ser procurador por una situación de defensa del Estado. Esto equivaldría a su renuncia, o por lo menos a la renuncia del cargo. ¿Se va a hacer caso a esta denuncia también? Sobre el primer punto, las personas en estos últimos años nos hemos olvidado a respetar el Estado de Derecho y los valores que inspiran el Estado de Derecho. Él está siendo investigado en el Fondo Indígena,
se ha postergado su declaración, a nadie se le puede imputar sin previa toma de declaración, que es un derecho a la defensa. Y aún fuera imputado de hoy al 18 de octubre, la imputación no es una sentencia de condena ejecutoriada, por lo tanto no habría condición de inhabilitación. Por lo que no es esa la intención de la Procuraduría ni puede ser de la Fiscalía. La intención es que se llegue a la verdad histórica de los hechos y se investiguen los casos. Legalmente esto no deriva en una inhabilitación del candidato, ni es ese nuestro propósito. Sobre el segundo punto, la Constitución establece en el artículo 233 romano que la Asamblea Legislativa, por 2/3 de votos, puede objetar la designación del Procurador General del Estado. Ayer la Asamblea ha tomado esa decisión alterando un orden del día en la mañana. No estaba prevista esta discusión, pero la aprobó en horas de la tarde. ¿Cuál es el argumento que utiliza? Un argumento irracional, baladí y atemporal. La ley 064 de la Procuraduría General establece que, entre otras circunstancias, se puede objetar por haber sido abogado en acciones contra el Estado en los últimos 5 años previas a la designación del procurador. Ellos citan un caso de un amparo constitucional, del caso Flor Exótica. Mi última actuación en ese caso era el 1 de septiembre del año 2015. El decreto presidencial de mi nombramiento es del 17 de septiembre de este año. O sea, está fuera del término. Primer elemento. El segundo elemento es que un amparo no es una acción contra el Estado, es una acción de defensa del ciudadano por vulneración de un derecho o una garantía. No se trata de una demanda en la que se pedía al Estado el resarcimiento de daños. Se pedía algo tan simple como el derecho a que le notifiquen en domicilio real y procesal y no en tablero que no cumple efectividad. Entonces, el argumento utilizado está fuera de tiempo. Han pasado más de 5 años de esa acción. Segundo lugar, una acción constitucional de defensa no puede ser equiparada a una demanda contra el Estado. Una vez que me notifique, yo soy un hombre de derecho y un hombre de fe. Como hombre de derecho, cumpliré con el cese inmediato de mis funciones. Pero hasta que eso ocurra, ejercer la función de procurador hasta que se me notifique. Quiero decirles también que la Procuraduría tiene programados eventos, tiene que responder acciones. No se van a parar ninguna, están acá los subprocuradores, hemos formado un equipo técnico solvente, las acciones van a proseguir en tanto la presidenta decida un nuevo nombramiento, porque yo cumplo con lo que dice el que puedo considerar arbitrario, la arbitraria decisión de la Asamblea, pero la tengo que cumplir. Ese es nuestro deber de ciudadanos. La Procuraduría va a seguir avanzando. Este viernes tenemos programado en Santa Cruz un evento importantísimo en el que se va a escuchar a las víctimas de violación de derechos humanos de los últimos 10, 12 años. No a sus abogados, no a alegatos, a las víctimas que van a expresarse de modo directo ante la ciudadanía nacional y mundial sobre cómo privaciones indebidas, torturas, juicios armados, acusaciones falsas, extorsiones les han afectado en su vida privada. Entonces, la Procuraduría va a seguir trabajando, mi persona va a dejar el cargo el segundo que se notifique con esa resolución de la Asamblea. Luego que me notifiquen, dejando el cargo, tomaré las acciones que la ley me franquea y la Constitución, tal vez la impugnación contra resoluciones de Asamblea Legislativa. Pero en tanto lo haga, es mi obligación cumplir con la Constitución y dejar el cargo. Procurador, se ratifica en su posición de pedir la imputación contra toda la cúpula del MAS dentro del caso fraude electoral. Pero lógico, yo estoy 15 días y ha sido mi primera preocupación reorientar esos casos.
La Fiscalía trabaja sin teoría jurídica, sin buscar hallazgos. Ese documento presentado ayer por el Procurador Departamental esboza la verdad de los hechos. Explica no solo el detalle de algunas participaciones, explica cómo el Estado se ha convertido en una organización criminal para favorecer a un grupo organizado de poder. El jefe de ese grupo organizado de poder era además el beneficiario del resultado del fraude electoral. Todos los demás participantes del fraude eran o sujetos necesarios o fusibles. Pero la unidad de pensamiento, la unidad de mando para que haya fraude, la tenía el jefe de Estado, jefe de partido, jefe de federaciones, candidato y beneficiario del resultado del fraude. Esas acciones deben proseguir porque los bolivianos tenemos derecho a la verdad. Hoy la misma Fiscalía trata de encubrir la verdad, señalando que necesita una nueva pericia, lo que es falso. El informe de la OEA, el preliminar que determinó la nulidad de elecciones, establecía indicios y hallazgos. Pero el 10 de diciembre ya se presentó un informe conclusivo que contiene pericias informáticas, contiene opiniones de expertos en derecho electoral, contiene pericias de expertos en procesos electorales. Y ese documento, por un acuerdo suscrito entre el gobierno boliviano y la OEA, tenía y tiene carácter vinculante. Entonces, ¿qué espera la Fiscalía para no usarlo y acusar? No hay razón lógica, probatoria, para con ese pretexto postergar la acusación y mantener a la población boliviana desinformada y en sospecha sobre un fraude que ha existido y todos lo hemos sufrido y lo hemos vivido. Se va a pedir tal vez la ampliación de la investigación contra los conceptos ciudadanos mexicanos que presuntamente habrían colaborado en el fraude electoral, profesor. Desde la perspectiva de quien sostiene la pretensión acusatoria, y en esos casos la Procuraduría es parte activa, no es presuntamente. Tenemos la certeza de que equipos entre políticos mexicanos y informáticos mexicanos han visitado Bolivia previo a las elecciones, durante las elecciones, han tenido contacto directo con el exministro Quintana, han manipulado datos, han instalado un servidor externo al de la Corte Electoral, y a partir de ese servidor externo, gente extranjera ha violado la soberanía del voto popular. El jefe de gabinete de el ministro Quintana los ha acompañado todo el momento, al extremo de haberse alojado en el ex hotel Radisson, en el mismo piso con estos ciudadanos mexicanos. Entonces hay una participación, una injerencia indebida, facilitada por el anterior gobierno para desarrollar el fraude electoral. Entonces ha habido nuevamente un movimiento de una organización criminal orientada a violar la soberanía a través del elemento básico de la democracia, que es la autenticidad del voto y de la voluntad popular. A la pregunta personal, tal vez ampliar la investigación contra estas personas, ¿quiénes serían, si no sé si los tienen identificados, menciona a autoridades mexicanas también? Son, entre idas y venidas, 13 ciudadanos que han venido. El informe policial lo tiene la Fiscalía y se tiene también la información de que algunos de estos ciudadanos mexicanos tienen cargos electos o cargos administrativos en algunos municipios de México y en algunas gobernaciones. Todos corresponden a partido del denominado Grupo de Puebla. Pero además de estos políticos que no entran en misión, sino entran como visitante turista, vienen acompañados de expertos informáticos. La nómina, el flujo de ingresos y egresos está en poder de la Fiscalía y hemos pedido el día lunes por escrito la certificación de la presentación del informe policial y de migración sobre estos hallazgos. Una vez que tengamos esa información, la haremos conocer públicamente.